Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Señor Jesús, siempre estás aquí, siempre estás con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Padre, no se le escucha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ahí sí me escuchan? O más o menos. ¿Aló? Sí se escucha, padre, sí se escucha. Muy bien. Entonces, bienvenidos a los que están aquí en este momento, en esta clase. Hoy iniciamos Sagrada Escritura, ¿cierto? Vamos entonces a iniciar en Biblia, para que todos tengamos un poquito de lo que vamos a realizar y de lo que vamos a hacer. Esto, lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? El curso como tal, es importante para aprender un poquito de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hay. Entonces, quiero invitarlos para que ustedes, allí donde están, me digan qué saben, o sea, que yo me gustaría escucharlos un poquito, qué tienen
o qué saben de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el que quiera participar, pues sabe que ha comprendido, que ha hecho. Buenas noches, padre. Bueno, para mí mi nombre es Claudia. La palabra de Dios es como la guía en nuestro camino y digamos que el camino de esa promesa que Él nos hizo hacia la vida eterna a través de un testimonio que Él dejó grabado en los corazones de las personas que estuvieron a su lado y lo conocieron. Y que esta palabra pues viene del mismo Padre que es Dios eh, y que se hace realidad en las vidas de quienes decidimos aceptar esa palabra. Esa palabra pues se queda marcada en los corazones cuando nosotros intentamos de una forma acercarnos para poderla vivirla, vivenciarla, sentirla, aunque pues en este camino nos falta mucho, pero pues por eso estamos aquí para lograr entender su palabra, traducirla y volverla vida y volverla testimonio para nosotros inicialmente y pues para otros también. Claro que sí. Muy bien, ¿quién más quisiera compartir un poco de la palabra? ¿Qué entiende? ¿Qué ha visto? ¿Qué sabe? Bueno, padre, mi nombre es Julie Domínguez. eh, yo pienso que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios que fue inspirado por medio del Espíritu Santo a través de unos instrumentos que Él escogió, que son las personas, y que a través de esa inspiración eh, fue dejado por escrito para que llegara a nosotros esa inspiración divina y que esa palabra nos ayudara a nosotros, nos guía, como dice su palabra, como lámpara en nuestro caminar, que nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a exhortar, nos va a corregir en los momentos de la vida y que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, que en esa palabra está contemplada la vida, el accionar de Dios como Padre, de las buenas noticias, del plan de salvación que es su Hijo y del actuar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Quién más quisiera dar qué sabe? ¿Qué entiende por esto que vamos a empezar a ver? ¿Alguien más? Sin pena, tranquilos. Estamos entrando en introducción, no se preocupen. Buenas, no les dé miedo. Bueno, padre, mi nombre es Andrés Álvarez. Pues para mí la palabra de Dios se refiere a lo que son las enseñanzas, mandatos y revelaciones, pues. Muy bien. ¿Y alguien más? De los que estamos. ¿Quién más falta? ¿No? Ya está. ¿Alguien más? Yo no sé, de pronto ustedes, y me sacan de la duda, ¿no? De pronto ustedes han escuchado que a veces la gente dice que empieza a leer la Biblia y no sabe por dónde empezar, ¿no? Y lo mismo, empiezan a leerla y lo primero que dicen es que no la comprenden, ¿no? Antes de seguir leyendo. Entonces, yo no sé por qué siempre está, es como esa cosa en nosotros de que todo lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo de la Biblia, queremos ya como entenderla perfectamente, ¿no? Queremos saber qué Dios, qué pasa. Y resulta que a veces, si a nosotros como religiosos nos cuesta, imagínate cómo será el resto de gente que trata de ingresar
a esto que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hay que quitarnos varios presupuestos para iniciar. Primero, quitémonos el presupuesto que queremos entender todo desde la parte lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aconteció esto? Primero que todo, yo quiero que ustedes sepan que la Biblia es un hecho de fe. Un hecho de fe que nace a partir no de la lógica humana, sino que nace verdaderamente desde ese proceso de la fe, del encuentro que tiene el hombre con Dios. Desde Abraham, desde ese primer encuentro que tiene el hombre. O sea, el pueblo judío desde el principio no era monoteísta. Era el pueblo judío, vivió en la Mesopotamia y de allá viene, y si nos damos cuenta, viene con muchas cosas y viene cargado de mucha información. Segundo, viene viviendo muchos hechos, viene pasando por pueblos politeístas, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Tercero, que como viene de pueblos politeístas, ellos todavía no tenían fijo, como piensan muchos desde el principio, ya tenían puesto la imagen en un solo Dios, ¿no? No, les tengo esa mala noticia para aquellos que como que piensan que ya, o sea, que la palabra ya, no, 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 no. Todo tiene un proceso. Hasta escribir la palabra tiene un proceso. Y lo mismo pasa, hasta el encuentro de Dios con los hombres tiene un proceso, ¿cierto? Y ese proceso viene, si lo vemos en la palabra, primero con Adán en la creación, ¿cierto? Luego viene más adelante con Noé, en donde se encuentra para que también hable con él. Después viene más acá con Moisés. Después también viene con Abraham, ¿cierto? Y así va teniendo encuentros Dios paso a paso que vamos leyendo y que vamos entendiendo, pero hay acontecimientos que marcan todos esos encuentros y que marcan tan profundamente que el hombre que viene de Mesopotamia empieza a entender y a comprender que no hay varios dioses, sino que hay uno. Y empieza a tener una unidad con Dios, que de ahí viene la palabra religare, que significa religión, ¿no? Ligar, ¿cierto? Estar unido a algo. Y eso es buenísimo tenerlo en cuenta para este encuentro de la palabra. Segundo, al entenderse y compenetrarse el hombre con ese Dios así fuertemente, empieza a entender que ya no hay muchos, sino que uno solo, y a uno solo serviremos yo y mi casa, como dicen los profetas. Y entonces después con el tiempo, ese Dios se vuelve más fuerte en medio del pueblo y aún así, teniendo un solo Dios, ¿cierto? Si nos vamos a darnos cuenta más adelante, el hombre sigue pecando y sigue apartándose y sigue haciendo cosas que no debería hacer, ya que tiene la presencia de ese Dios. Hasta hace un becerro de oro diciendo que ese es el Dios tal, pero es un Dios Baal. Y entonces ellos tienen primero que entrar dentro de ellos mismos para comprender que Dios es mucho más que algo que ellos pueden dominar y hacer. Es entender que Dios hace la voluntad y que esa voluntad es buena para quién, para ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no es sencillo entender a veces la palabra del Señor. Primero, porque muchos acontecimientos parecen que fueran, si uno los lee, habría muchas preguntas, ¿no? Entonces, hay acontecimientos de la palabra en el Antiguo Testamento en donde donde parecen que se estuvieran contradiciendo, ¿cierto? Donde tú lees la palabra y entonces aparece eh, una historia de David y Goliat, pero vuelve y aparece otra vez la historia de David y Goliat vista desde otra forma, ¿cierto? Donde hay que comprender por qué Eva, que es la madre de todo, ¿cierto? Pasa a hacer eso, pero también porque ellos salen, a pesar de que Dios es misericordioso, porque tienen que salir del jardín, ¿sí? Sabiendo que Dios lo perdona todo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que hay cosas que Dios en su corazón también tiene que, sin querer queriendo, castigarnos, ¿no? Como dicen por ahí un dicho popular, ¿no? Dios ahorca, pero no aprieta, ¿no? Entonces, aquí hay que entender también muchos otros hechos que empiezan a pasar en donde hasta esos hombres que son fuertes en la fe, ¿cierto? Cuando uno va leyendo, algunos caen, otros se levantan, hasta terminan casados con prostitutas, ¿cierto? Y entonces uno empieza a ver muchos hechos anecdóticos alrededor de la palabra y uno dice, bueno, ¿y esto por qué Dios lo permite? Y hasta encontramos partes
en donde supuestamente Dios es un Dios que acaba con pueblos, que mata pueblos. Entonces, el Dios asesino, ¿sí? Porque Dios acabó con este pueblo para dárselo a quién? A Israel. ¿Por qué acabó con ellos y por qué no acabó? ¿Por qué hizo? Des en cuenta todo lo que viene en relación a todo esto. Por eso es bueno entender que en el tema que vamos a entrar, el tema es de aprendizaje. Vamos a conocer, vamos a comprender hasta donde podamos un poco la palabra de Dios para poderla seguir leyendo, para poderla seguir llevando, para poder mirar cómo Dios actúa también en nuestra vida. Bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? También hay otro concepto que yo quiero que quiten o que vayan decantando mejor. No que quiten, no, ustedes van decantándomelo. Vamos a utilizar la palabra decantar. Decantar, ¿qué significa? Limpiar, purificar, ¿sí? Porque es que a veces estamos tan rodeados de tantas cosas que ustedes ven en internet una cantidad de información y a veces toda la cantidad de información uno tiene que tener cuidado porque una es protestante, ¿cierto? Que no es mala, no. Y otra es católica, ¿sí? Que tampoco es mala. Y hoy en día, hasta nosotros, los ortodoxos, también estamos ya metiéndonos en el tema y van a encontrar también muchas cosas desde Oriente. Entonces eso también es bonito mirarlo, ¿no? No solamente está ubicado Occidente, sino que también está ubicado Oriente, que es donde nace verdaderamente este acontecer de Dios en nuestra vida, ¿no? No nace en Occidente, nace precisamente en Oriente desde Jerusalén, desde Belén, el nacimiento de Jesús, Belén, que significa casa del pan, Bel, casa, Gem, pan. Entonces, eso es muy bonito, cómo Dios va aconteciendo en el ser humano a medida que va avanzando y cómo la palabra de Dios permea nuestra vida para comprendernos en ese reino del Señor, ¿no? Reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? Desde la palabra, pero sin volvernos fundamentalistas. Porque el fundamentalismo también ha hecho un daño, o sea, muy fuerte a todos nosotros. Y a veces queremos seguir la palabra, pero entonces el pecado nos tumba, ¿o no? Y es que yo quiero, porque yo leí en la palabra que teníamos que ser de tal y tal forma. Nos ama. Jesús nos mira. Jesús nos empieza a mostrar el verdadero camino de unidad. ¿Con quién? Con el Padre. Y allí es donde tenemos que ver el acontecer de Dios con nosotros. Ese acontecer que se da no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No sé. Me gustaría saber si está muy complicado. Deja ahora esto para... ¿Listo? Claudia. No, está bien, padre. ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, si voy muy rápido me avisan porque ya no quiero que se pierdan. No, todo bien. Muy bien. Entonces, como les decía, es importante comprender esas cosas para poder entrar en este proceso tan hermoso que es la palabra. ¿Sí? A veces leemos la palabra y todo el mundo quisiera ya hacer exégeta, hacer exégesis, hacer de hermenéutica, hacer de todo, pero a mí me cala mucho una palabra que dice Jesús, ¿no? Que Dios le dio a entender a los humildes, a los sencillos, a los que no son muy eruditos. Ahí es donde está el actuar de Dios. Bueno, entonces lo que vamos a aprender aquí, yo no quiero irme por allá por ramificaciones, sino me gustaría que verdaderamente ustedes aprendan y entiendan y comprendan cómo nosotros en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos entrando en ese continuo, en ese, perdón, en ese actuar y en ese accionar de Dios en nuestra vida. Bueno, entonces vamos ahora un poquitito aquí. Voy a compartir acá.
Me avisan si ya lo ven o no lo ven. ¿Sí lo ven? Sí, padre. Sí, lo padre, sí lo veo. Sí, padre. Entonces, vamos con la introducción, ¿cierto? A la Biblia. Yo ya hice una introducción, que es una introducción en relación con un poquito desde la exégesis de lo que vamos a ver y a observar, pero ahora vamos a entrar un poquitico en el acontecer bíblico. Bueno, entonces, aquí esta frase me encanta que dice que todos se salven y que nadie se pierda. Y eso es importante entenderlo. Es precisamente lo que nos invitan. Desafortunadamente vivimos en un mundo en donde la tecnología y todo nos ha atrapado y todo, que no hemos entendido precisamente el hecho de que si Jesús salvó al ladrón que tenía al lado, ¿por qué no nos puede salvar a nosotros? ¿Por qué no nos puede amar? ¿Por qué no nos puede seguir dando todo lo que necesitamos a partir? Y que la palabra no es algo por allá que está, que no es para nosotros. Hermanos, esta palabra, lo que es la Biblia, es para todos nosotros. Pero tenemos que aprender a mirarlo desde un hecho de fe. Porque cuando uno le dice a la gente, bueno, entonces el hecho de ser cristiano es empezar de que primero tuvimos a una mamá soltera. Entonces la gente se aterra. Se nota que no han leído. Y cuando uno no lee bien el texto, no comprende que sí tuvimos una mamá soltera. Y María fue por un momento mamá soltera. No estaba casada con Jesús. Pero hoy en día nosotros criticamos a la gente que todavía no se ha casado y no somos capaces de atraerla a la iglesia, sino las alejamos de la iglesia. Y hay muchos otros aconteceres. Jesús murió como un ladrón. Y ese fue el primer problema para los apóstoles. No muere como un hombre de Dios, muere como un ladrón. Entonces a muchos les da mal genio. Pero sí fue así. José tuvo miedo, Jesús tuvo miedo. Los apóstoles lo dejaron solo. Uno se ahorcó, o sea, se suicidó. Entonces, ¿será que eso no va mucho con lo que vivimos a veces? David se enamoró de quien no tenía que enamorarse y tuvo un hijo de ella. En la genealogía de Jesús hay como 5 prostitutas. Dios santo. Y así podemos seguir señalando cosas en donde la palabra nos va mostrando a nosotros. Salomón la embarró con las mujeres, ¿o no? Y así podemos seguir solucionando, ¿cierto? Pero aún así, miren lo que nos dicen, que todos se salven y que nadie se pierda, porque eso es lo que la palabra de Dios quiere. Entonces vamos a nuestra primera parte. ¿Ahí se ve bien? ¿Alguien quisiera leer? Es que voy a leer yo. ¿Qué es la Biblia? Padre, yo leo, dice acá. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros sagrados que contiene la palabra de Dios. Fue escrita por hombres inspiradas por Dios nuestro Padre. Esta consta de 73 libros y fue escrita aproximadamente por más de 40 hombres diferentes durante un tiempo aproximado de 2000 años. El tema central de la Biblia es salvación de toda la humanidad. Ahí está, ¿sí ven? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Salvación de toda la humanidad. Que todos se salven y que nadie se pierda. ¿Sí ven lo hermoso? Ahora bien, nos dicen que es un conjunto de libros sagrados. Ahí viene la palabra Biblios, ¿no? Biblios, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, en donde la componen, ¿cuántos libros? 73 libros, ¿no? 73. Y que fue escrita aproximadamente por más de 40 hombres diferentes durante un tiempo aproximado de 2000 años. Imagínense cuánto tiempo se demoró para escribir la Biblia. Hasta hay textos que se escribieron en el tiempo del rey Salomón. Uno de esos, aquí les dejo un dato así de puro aburrido, uno de esos fue el texto de la creación, para que lo tengan en cuenta. Bueno, porque antiguamente, acuérdese que no existía la escritura, sino lo que existía que era, La ¿cierto? tradición oral. Exacto, muy bien, la transmisión oral. Entonces, todo era, como todo era transmisión oral,
Entonces, ahí está todo el proceso. Hay transmisión oral, por lo tanto, se van contando las cosas hasta que se descubre bien la escritura, el papiro como tal, y empiezan a escribirse en los libros sagrados, ¿cierto? Empiezan a escribirse en el arameo, ¿cierto? Que es la lengua principal de Jesús, y allí empiezan a escribirse la mayoría de libros sagrados. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el tema central entonces? El tema, el tema central es la palabra de Dios, la Biblia, ¿La qué? La la sal. Biblia, la salvación. La salvación. Muy bien, la salvación de todos. Ese es el tema central. Eso aquí no es otro más. Muy bien, alguien que quiera leer esto, ¿cuántas divisiones tiene la Biblia? ¿Cuántas divisiones tiene la Biblia? La Biblia consta de 73 libros divididos en dos grandes secciones. El Antiguo Testamento o Alianza, 46 libros, y el Nuevo Testamento o Alianza, 27 libros. Muy bien. Entonces, son 73 libros divididos en dos grandes partes. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque hay libros que se le atribuyen al Antiguo Testamento y otros al Nuevo Testamento. Como es un testamento, acuérdese que un testamento es una alianza que se deja, los padres dejan alianzas a sus hijos, ¿sí? Por eso la alianza matrimonial, por eso la alianza filial, por eso la alianza con toda la creación. Eso es importante entenderlo. Por eso el Antiguo Testamento es una alianza y el Nuevo Testamento es la otra alianza, la alianza perfecta con Cristo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, ya vamos entendiendo 46 y 27. Aquí estamos hablando desde la Biblia católica. Más adelante vamos a hablar desde las diferentes versiones que hay. Bueno, sigamos adelante. Aquí nos damos cuenta, no sé si se alcanza a ver más o menos, ¿sí? Vamos viendo aquí como la biblioteca, ¿no? Esta es una biblioteca. Entonces, la Sagrada Escritura es una biblioteca. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí nos damos cuenta que el Antiguo Testamento está conformado, ¿cierto? Por 47 libros o escritos. Estos 47 libros se dividen en distintos grupos de acuerdo al tema que tratan. Entonces, la palabra Biblia viene del origen del griego significado, ¿qué? Libros, del griego, ¿no? Que viene de biblios, que significa ¿qué? Libros. Por eso, tengan en cuenta que la Biblia no es no es la única Biblia. También hay Biblias de medicina, hay Biblias de ciencias, hay diferentes tipos de Biblia porque todo viene en relación a lo que se llama libros. Por eso nosotros tenemos la Biblia que es sagrada, ¿no? Que habla de lo sagrado. La Biblia contiene dos grandes bibliotecas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y empiezan por el Pentateuco, ¿cierto? Que el Pentateuco, si nos damos cuenta ahí, si aquí pues yo poder hacer acá una cosita. El Pentateuco, ¿cierto? Está constituido por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo que van a formar el Pentateuco o la Torá, ¿sí? Por 16 libros históricos, ¿cierto? Que están Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que son los libros históricos como tal, por 18 libros proféticos, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, no Joel, como le dicen muchos, sino Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Por libros proféticos como Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, que son los libros proféticos. Y por libros sapienciales, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiastés. Así está compuesto el Antiguo Testamento. Muy bien. Para un total de 47 libros. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Está formado por 27 libros o escritos. Estos 27 libros se dividen en distintos grupos, de acuerdo al tema que tratan, ¿no?
Entonces están los evangelios y Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y Hechos de los Apóstoles lo escribió ¿quién? Lucas. Entonces es una continuación del evangelio de ¿quién? De Lucas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, después vamos a hablar de los evangelios sinópticos y todo eso, tranquilos. Las cartas y Apocalipsis, ¿no? Aquí también habría, se me perdió, Daniel. En el Antiguo Testamento un libro apocalíptico sería el de Daniel, pero aquí tenemos otros, ¿no? Entonces están Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Estas son las cartas de Pablo, ¿cierto? Estas cartas son de Pablo. Aquí vamos a encontrar otras cartas que van a llamar algunos cartas católicas o algo así. En este momento, pues, se me va bien el nombre, pero que no fueron escritas por Pablo, sino también por otros participantes en la misma. Están Filemón, ¿cierto? Hebreos, bueno, Hebreos también es escrita por Pablo. Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Bueno, que es el último libro de la Biblia. Así más o menos están todos los libros de la Biblia. Bueno, para que los tengamos en cuenta. Bueno, entonces para que la tengamos en cuenta en este momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, seguimos, ¿cierto? Vamos con las nociones. Padre, disculpe. Sí, Dice que hay 73 libros, ¿verdad? Pero hay unos libros, perdón, una Biblia, no sé si son 72 libros, cuando el libro de Jeremías tiene incorporado lamentaciones. Cuando tiene incorporado las lamentaciones son 72 libros, porque hay unas Biblias que tienen Jeremías y el sí. otro dice lamentaciones de Jeremías. Entonces, si está Jeremías y si está lamentaciones, son 73 libros. Lo que pasa es que, a ver, dependiendo del canon, ¿cierto? Bueno, este es el canon católico, ¿sí? Porque es que ahorita vamos a ver bien el canon, no se preocupen, ¿sí? Y entonces van a salir de esa duda. Ahorita más adelante les saco de la duda. Bueno, Bueno, hasta el padre, momento cómo no. lo que tenemos aquí, ¿sí? Son los libros que manejamos nosotros dentro de una Biblia católica, ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Eso es bueno que lo conozcan. Están todos. Sigamos adelante. Nociones básicas de la Sagrada Escritura. ¿En qué lenguas está escrita la Biblia? Pues el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en su mayoría en lengua hebrea, ¿no? Aunque un trozo del libro del profeta Daniel está en arameo. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en lengua griega, porque pues era la lengua del traductor como tal. Y actualmente la Biblia está traducida a más de 2000 lenguas y dialectos. Pero entonces hay que entender que todo empezó por la lengua hebrea, o sea, la lengua de los hebreos. Y ellos fueron con el tiempo haciendo, por eso Daniel tiene arameo, y son muy pocas las palabras, digamos, que se encuentran, pero la mayoría está escrita en hebreo. Y el Nuevo Testamento, sí, la mayoría está escrito en griego, eso ténganlo en cuenta. Hoy en día, pues ya hay muchas traducciones de la misma. Nociones básicas de la Sagrada Escritura. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Habla sobre el pacto o voluntad de Dios con la nación israelí, cuyo padre es Abraham, ¿no? Ese pacto que dice, y te nombraré padre de las naciones. Y así cuenta como las estrellas del cielo, serás padre de todas las naciones numerosas, ¿no? Entonces, es un pacto que hace Dios con Abraham. Y desde ahí, ese pacto no se ha roto, ¿no? Sigue siendo Abraham el padre de las naciones, ¿no? ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? Pues habla sobre el nuevo pacto de Dios que hizo por medio de Cristo para la salvación de toda la humanidad. Eso es bueno entenderlo. Entonces, aquí ya habla de cómo Dios manda a su Hijo para que se haga hombre y participe y nos lleve de nuevo ¿a quién? A Dios, porque el camino ya se estaba perdiendo. Entonces, como el camino se estaba perdiendo, hace ese pacto con nosotros por medio de Jesucristo
en su muerte en la cruz y como el sacrificio del Cordero. Bueno, nociones básicas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es un evangelio? El evangelio, significa buena nueva, ¿cierto? Digámoslo que es un libro sagrado que narra, digamos, hechos sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, como un testimonio de fe y no como una biografía. ¿Sí se acuerdan lo que les dije al principio? Todo es testimonio de fe. ¿Todo es testimonio de qué? De fe. Todos deben de ser testimonio de fe. Por lo tanto, como es un testimonio de fe y no como una biografía, estos fueron escritos por los evangelistas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se consideran que solo Mateo y Juan conocieron a Jesús en persona. Los otros dos los escribieron porque habían discípulos que les contaron los hechos. Lo más curioso es que de alguna u otra forma ninguno se sale del contexto de lo que siempre nos han presentado de Jesús, ¿no? Entonces, lo curioso de eso es que estos evangelios, pues otra nota que les doy, ¿no? Eh, fueron escritos más o menos en el año 46, algo así, si no estoy mal. Y lo más curioso es que nadie refutó una palabra de ellos, sabiendo que muchos lo conocieron a Jesús y que hubieran podido refutar todos estos evangelios. Y nadie refutó nada. Bueno, hasta el momento, ¿no? Nadie refuta nada. Y eso es lo más curioso. Sigamos. ¿Alguien más quiere leer acá? ¿Cómo se utiliza la Biblia? La Biblia está dividida en libros. Estos libros en capítulos y cada capítulo en versículos. Ejemplo de versículos. Mateo 5. Mateo capítulo 5. Ujú, Mateo 5.8, o sea, capítulo 5, versículo 8. ujú. Mateo 5-8. O Mateo sea, 5, o sea, ahí sería capítulo 5, versículo 8. versículos del No, 5. padre, ¿Dónde del vamos? 5, Del no, 5 a al, ver, ¿cierto? del 5 al 8, sí. Mateo 5, punto y coma, o 8. Quiere decir Mateo capítulo 5 o capítulo 8. ¿En dónde vas? Ah, abajo, ya vas abajo. Sí, voy abajo. Mateo 5.5.8. O sea, ¿qué quiere decir? Que se lee el capítulo 5 del versículo 5 y solamente el versículo 8. Muy bien. Ahora viene lo más complicado. Mateo dice, Mateo 5, coma, del 5-8. Quiere decir que se lee Mateo capítulo 5 del 5 hasta el versículo 8. Muy bien. Mateo 5, coma, del, del 5-8. Se lee capítulo 5, versículo del 5 hasta el 8. Se pasa al capítulo 6 del versículo 1. Luego pasamos al versículo 8 y se lee del 5 hasta el 10. Muy bien. Creo Sigamos. que Mateo abajo, Mateo capítulo 5, versículo del 5 hasta el 8. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 8, versículos del 5 hasta el 10. Romanos capítulo 6, versículo del 1 hasta el 3. eh, Capítulo 9, versículo 11. Del 7 al 8. Capítulo 9, versículo 9 y capítulo 10. Muy bien. Un poco complicado a veces, ¿no? Sí, sí, Va, señor. esa es la cosa, porque a veces pues, nos ponen a nosotros
A veces nos aparece en la liturgia, ¿cierto? A nosotros nos aparece en la liturgia y nos aparecen cosas que uno dice cómo hacer, ¿no? Pero todo tiene un proceso muy bonito para aprender. Entonces eso es importante. Bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿listo? No se preocupen por la situación, ahí vamos paso a paso. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer ahí las nociones básicas de la Sagrada Escritura? Dice, Participen. bueno, si nadie más quiere participar, bueno, escritura. Antes de culminar, voy a hacerles una pequeña y significativa aclaración. Existen tres grupos de libros que se clasifican así. Los protocanónicos son los aceptados por la Iglesia dentro del canon o regla. Los deuterocanónicos ingresan a formar parte de la Biblia después del primer canon bíblico. Un momentito porque aquí no veo. Siglo II aproximadamente, creo que siglo. Estos libros forman parte de la Biblia que conocemos. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, Sirácida o Sirácides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, Daniel capítulo 3, versículo del 24 al 50, el himno de los tres jóvenes, Daniel capítulo 3, versículo del 51 al 90, la historia de Susana, Daniel 13, la historia del Bel y el dragón, Daniel capítulo 14, el libro primero de los Macabeos y el libro segundo de los Macabeos. Los apócrifos son un conjunto de libros no canónicos, ya que se consideran como no inspirados. Investigar evangelios apócrifos. No canónicos. Muy bien. Entonces, nos están diciendo aquí que existen tres grupos de libros, ¿cierto? Uno que son los protocanónicos, que son los aceptados por la Iglesia dentro del canon o regla, y que es un canon. Un canon es como una norma, ¿no? Un canon es una norma, es algo que se tiene. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que un canon o regla no es un canon. Y entonces fueron los aceptados, los protocanónicos son los que son aceptados por la Iglesia. Los deuterocanónicos ingresan a formar parte de la Biblia mucho después del primer canon bíblico. Entonces hay dos tipos de canon. Está el canon griego, ¿cierto? Y el canon de los 70. Y entonces ahí tenemos que entender estos dos tipos de canon. Estos libros forman parte de la Biblia que conocemos. El libro de Tobías o Tobido, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, Sirácida o Sirácidos, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, ¿no? De Daniel, la historia de Susana, Daniel dice los 13, ¿no? La historia de Bel y el dragón, ¿no? El libro primero de los Macabeos y el libro segundo de los Macabeos son libros que son deuterocanónicos, quiere decir que se aceptaron después del canon, pero se aceptan como tal, después de que los 70 hombres se sientan verdaderamente, ¿sí? A mirar si estaban inspirados o no estaban inspirados por Dios. Por eso después nos dicen que los libros apócrifos son un conjunto de libros no canónicos, ya que se consideran como no inspirados. Entonces hay muchos evangelios apócrifos, en donde ya
en donde ya que, en donde ya, digamos, se han hecho un estudio y donde le han puesto muchas cosas a Jesús, donde a veces muestran esos libros de una manera que no van dentro de lo que la iglesia mira que está inspirada y donde a veces ponen cosas que ya se pasan de la imaginación que tampoco podemos tener ahí. Bueno, por eso hay que tener cuidado cuando ustedes por ahí ahorita en internet y en todo se encuentren con estos libros, los lean, des en cuenta que hay que leerlos, hay que un criterio, hay que entender que no todo lo que se dice ahí tiene un sentido, si no la iglesia lo hubiera aceptado como tal y estuvieran dentro de la Biblia. Bueno, estos libros que nosotros estamos nombrando aquí no lo tiene el canon protestante. Bueno, por eso son deuterocanónicos. Uno siempre cuando va a ver una Biblia católica tiene que mirar que traiga con deuterocanónicos. Bueno, usted compra una Biblia católica con deuterocanónicos. Una Biblia protestante no tiene los deuterocanónicos. Bueno, los quitaron porque para ellos no fueron, ni están, ni son inspirados por Dios. ¿Vamos comprendiendo ese paso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, padre, hágame el favor. Ese libro que uno ve mucho por el internet, ese que es el libro de Enoch, eso es no apócrifo, es apócrifo. El libro de Enoch, De Enoch. sí, Ya me perdí. ese libro explica eh, cuando, o sea, de dónde proviene prácticamente como la inteligencia del hombre, de todas las cosas malas que el hombre por los ángeles caídos. Eso es lo que habla el libro ese de, ¿no? de antes, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó cuando prácticamente estuvieron los teofilines y eso? Eso está mucho por el internet. Y Mm, hasta hay audiolibro de eso. este de qué me habla, pero es que esos libros, a ver, ¿qué les digo yo? Es que ese es el problema ahorita de la internet, que la gente empieza a meter una cantidad de cosas y hay mucha información y hay que tener cuidado con esos libros. Bueno, Enoch, si nos damos cuenta, vuelvo y me devuelvo para ustedes. Yo, a ver, miremos bien. No, pero no, por lo tanto, no es un libro que esté dentro de... Exactamente. Y ahora otra cosa, le ponen el libro, el nombre de Enoch, viendo que Enoch fue uno de los primeros que fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo. Entonces, ¿por qué le ponen ese nombre a ese libro si Enoch ni siquiera tuvo tiempo de pasar siquiera por la historia? Por eso, pero entonces hay que tener pues mucho cuidado con esas informaciones, ¿no? Porque a veces la gente pone nombres a libros porque les parece y empiezan a escribir lo mismo. Aparece lo de Lilibet, aparecen una cantidad de cosas que uno tiene que tener cuidado que no van con la Sagrada Tradición y que no están en la Sagrada Escritura como tal. Por eso muchos de esos libros son apócrifos, ¿sí? Y que tratan hoy en día de hacerlos ver porque les parecen algunos eruditos supuestamente, y entonces dicen que toca mirar, que toca tener que no, no, la palabra es clara y si fuera parte de la palabra estaría en la Biblia, ¿sí? Hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado de informaciones que nos dicen que supuestamente han pasado, pero que a veces ni los judíos las tienen claras, ¿me comprenden? Entonces uno ante... Ima- tiene que tener Imagínese, padre, y a veces uno que no tiene conocimiento de eso y se pone a leer uno es en internet. Ahí sí que lo ve loco aún. Claro, imagínate. Por eso uno tiene que tener cuidado con todas esas informaciones que llegan. Menos mal ustedes están haciendo este curso como para ir saliendo un poco, ¿cierto? De muchas cosas y entender que si no está en la Biblia y si ese libro no está en la Biblia, es porque es un libro que fue apócrifo, ¿cierto? O sea, que no es canónico y que no está allí porque verdaderamente todo lo que se dice no tiene sentido, ¿ya? No tiene un sentido, digamos, bíblico profundo, ¿no? No tiene un sentido espiritual para lo que nos están haciendo ver y para nuestra fe no realiza una parte fundamental. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Miren, hay mucha información en Internet, cantidad. Ustedes pueden encontrar, pueden ver videos, yo he estado últimamente bombardeado porque me mandan mucha cosa, ¿cierto? Pero, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado en todo lo que le dicen. Entonces uno no puede ponerse a decir, oye, todo esto será cierto. No, voy a consultar, voy a investigar, no me voy a dejar llevar, porque hasta el diablo aparece bueno, ¿cierto? Hasta el diablo aparece salvable. Entonces uno dice, increíble que todo esto pase cuando vemos verdaderamente que Jesús vino y al que tuvo que también bajarle los unos al demonio. Si no Jesús, ¿para qué hubiera hecho tantos exorcismos, tantas liberaciones? ¿Para qué hizo tantas sanaciones, no? Si no lo muestra. Y a veces hay libros que aparecen en donde muestran a Jesús. Imagínense, hasta hay un libro, la otra vez escuchaba yo que uno de los Strauss, no de los que escriben música, no, sino hay un libro que escribió un Strauss en donde tratan de mostrar la historia es que verdadera de Jesús, ¿no? Y es una historia de un Jesús buena gente, buenachón, donde le quitan verdaderamente todo lo que es como hijo de Dios y lo ponen más como hombre. Y ahí uno tiene que tener, que si va a leer esos libros, uno tiene que entender que muchos de esos libros uno los lee no porque le estén diciendo una verdad y le parezca, sino porque es simplemente información que te están mostrando de una época, de una era, de un tiempo en donde tratan de mostrar a un Jesús de una manera diferente. Todos tratan de mostrar, pero si usted va a la Biblia, Jesús es de una sola forma y Jesús es amor, misericordia, pero también es didáscalo en griego que significa que es maestro. Entonces enseña. ¿Sí se dan cuenta? Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos libros que también enseñan. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito. Yo no puedo quedarme con algunos que es que me pareció interesante. No, primero consulto, averiguo y después digo si es bueno o no es bueno para mí. Si ustedes son libres, por eso Dios les dio el libre albedrío, para que ustedes miren. Pero siempre pregunten si pueden, cuenten, así como ahorita me están hablando de ese tal Enoch, ¿sí? No, Enoch no, o sea, tiene otro cuento, pero no es un libro. Si fuera un libro ya estaría aquí y lo hubiéramos leído cada rato en la palabra. Bueno, ¿hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, Bueno, padre, sí, padre. nociones básicas de la Sagrada Escritura. Vamos a hacer una breve explicación de cada grupo de libros, ¿no? El Pentateuco. Son 5 libros, son los 5 primeros libros que nos presentan las leyes y normas y alianzas del pueblo de Israel con mi padre. Bueno, son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, principio, ¿cierto? Y así empieza cada uno, Levítico, Números, entonces nos empiezan a hacer los censos, ¿cierto? Y así sucesivamente, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Son los 5. Ahora bien, tenemos ahora los históricos, que son los hechos importantes que vivieron el pueblo de Israel y sus líderes, batallas, esclavitud, reyes, héroes, personajes, aspectos religiosos y culturales, que son 16 libros, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que en los primeros libros se junta toda la ley que hay, todos los más de 3.000 o 4.000 o 5.000 que empiezan a ver de leyes para que el pueblo judío empiece a tener toda una oración al Señor, ¿no? Después vienen los históricos que nos cuentan todas sus historias y sus relatos, y después vienen los sapienciales, que son 7 libros. En ellos encontramos consejos, poesías, novelas, narraciones que invitan a la reflexión. Sus formas de escribir son variadas, nos hablan por parábolas, por paradojas, por refranes, por dichos populares, entre otros, y fueron escritos por sabios. Dentro de esos está el Cantar de los Cantares, ¿no? Es un libro que cuando tú lo lees es corto. Pero también arriba en los históricos encontramos a Job. ¿Han escuchado de Job? Sí, padre. Muy bien. Ese Job que nos narra en donde todo el mundo dice que hay que tener la paciencia del santo Job. Y Job no fue paciente, si usted lo lee bien. Sí, hay que tener paciencia en ciertas cosas, pero hubo ciertos momentos donde Job sí le peleó a Dios.
y no le pareció lo que estaban haciendo con él. Y si tú lo lees, vas a encontrarlo. Y la gente a veces, usted, yo no sé si a ustedes les ha pasado por ahí que alguna señora dice, hay que tener la paciencia de Job. ¿Sí? No sé. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo los invito para que uno de los primeros libros que lean sea el de Job. ¿Les parece? Bueno, padre, bueno, De Job. Y me dicen, a ver si Job era muy paciente de verdad. Aunque pues sí, tenía paciencia, pero también hay que saber que la paciencia a todos nos cuesta, ¿o no? ¿O ustedes qué tiene un piensan? límite, a Ajá. veces tiene un límite. Y ahí es donde empezamos a pensar, con todo respeto, ¿no? De algunos que empiezan a decir que nos están haciendo qué, brujería, hechicería, que el demonio Mm, llegó, que no sé qué, no. Fue que llegó un momento en que mi paciencia colapsó. Soy ser humano, no soy Dios, no soy perfecto. Quiero llegar a esa perfección porque soy hijo de Dios, pero me cuesta porque mi humanidad también me pesa. Por eso llevo mi cruz, ¿cierto que sí? cierto, padre. sí, Por eso, padre. mire, yo no sé si les ha pasado que muchos que hicieron su primera comunión fue la primera y última, no volvieron a comulgar, Bueno, no en mi caso. ¿cierto? Entonces, es curioso eso, ya no volvieron a comulgar porque se sienten pecadores. Y Jesús dice, tomad y comed todos de él. Hombre, arrepentirse no es malo, ¿o sí? Hacer una buena confesión no es malo. Decir las cosas que son buenas para eso es lo importante. Ahí es donde la paciencia vuelve de nuevo y se renueva. Pero la gente se perdió. Nociones básicas de la Sagrada Escritura. Entonces seguimos aquí. Hay libros proféticos, ¿no? Que narran la historia, situaciones, experiencias de la misión de los profetas con su pueblo, con el pueblo. Y son más o menos 18 libros. Ahí vamos a ver muchos que fueron hasta depresivos. Muchos profetas fueron, sí, tuvieron depresión, ansiedad, hasta quisieron quitarse en la vida. Hasta le pidieron a Dios, quítame la vida. No sé si tú lo has dicho alguna vez, pero algunos parecen profetas. ¿O ustedes qué dicen? Pues Cualquier creo que parecido con la realidad es pura coincidencia. Así es. Pero entonces lo es que uno mostrar dice, la humanidad, porque pues somos humanos y sí, nos, nos quebramos en determinados momentos de la vida. y eso es malo. No, padre, yo pienso que es parte de la misma vida, del mismo proceso que Dios hace en nosotros para acercarnos a su lado. Claro, y es importante, si tú quieres berrear, lloras. Si tú quieres pelear, peleas. Si tú quieres discutir, discute. Pero es que tú tienes que sacar eso que tienes dentro. Porque el llorar significa purificar el alma. ¿A qué le enseñan a los no lloren? Porque es lo que lloren hasta que se les sequen las lágrimas. Y deje de comer mocos. Ahí déjenlo. ¿Cierto? La gente siempre a uno desde pequeño le está prohibiendo cosas, ¿no? ¿No les ha pasado? No lloren, no hagan pilas que eso es pecado, que no sé qué. Hombre, si lo tenemos nosotros y lo llevamos es porque es parte de nuestra humanidad. Y esta humanidad necesita ¿de quién? De Dios. Pero como necesita de Dios, también necesita liberarse. Por eso es que hoy en día mucha gente anda deprimida, ¿o no? Porque no se han dejado tocar de Dios. Porque no han soltado las cosas porque siempre viven como guardando. ¿No se han dado cuenta? ¿Ustedes no sufren de dolor de espalda? Si, A suf- veces, padre. si sufren de dolor de espalda es porque cargan con todo y cargan unas cosas espirituales que ustedes ni cuenta se dan el daño que se están haciendo. Bueno, tengan en cuenta eso. No todo lo podemos cargar. Por eso hay experiencias. Mire, si usted quiere ubicarse en un momento duro, lea a los profetas. Muchos hasta los querían matar de una manera horrible y estaban pasando por momentos duros. Yo no sé si ustedes han leído cómo terminó Noé. ¿Alguno? Rápidamente.
Después de que salvó al pueblo y después de que salvó a todos, ¿sabe cómo terminó? No, padre. Padre. Terminó borracho, borracho y encerrado en una cueva, después de que había hecho un bien. ¿Sabían eso? No, padre. No, padre, no sabía eso. Y hay que, precisamente por No, eso, señor. a veces es bueno leer, ¿sí ven? Es bueno sentarse uno a leer a ver qué pasó. Todo el mundo dice que, yo no sé si han escuchado esa canción que dice, los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos Sí, fueron dos elefantes, ¿cierto? Y pingüinos como niños del Señor. Pero no fue así, ¿cierto? Si uno lee bien la palabra del Señor, no habla que subieron de dos en dos, habla de los que son puros y de los impuros. Miren y verán, ¿cierto? Y a veces uno como que a eso no le pone cuidado, por eso hay que mirar las narraciones, hasta la historia, ¿no? Que uno le dicen, cuando tú empiezas a leer más o menos y empiezas a ubicarte, a veces hay que meterte en el acontecimiento, es que es muy chévere. Y se agarraron los filisteos contra los y no sé qué hice bien, y por qué. Eso es bonito porque tú empiezas a mirar que hay guerras que fueron hasta muy bobas, pero que eran necesarias para el pueblo de Israel. Bueno, el hecho de Moisés tener arriba las manos, ¿se acuerdan o no? Estoy hablando de hechos. ¿Sí sí, se acuerdan? Que si las sí. bajaba, peleaba, perdía al pueblo. Que si las Perdía el pueblo. Y si subía los brazos, ganaba Israel, el pueblo de Israel. y necesitó amigos fuertes que lo sostuvieran, porque él solo no podía. Y a veces nosotros creemos que con todo podemos. Y él necesitó que le tuvieran las manos, ¿o no? Díganme, ¿todavía creemos que podemos con todo? Por eso estamos estudiando la palabra. Ahora vienen los evangelios hechos de los apóstoles. Son 5 libros. Están dedicadas a narrar la vida de Jesús, desde la anunciación hasta la resurrección. Y se continúa con la historia de cómo la iglesia comenzó a conformarse desde la predicación de los apóstoles y cómo muchos hombres dieron su vida por la causa de Jesucristo. Entonces uno dice, oiga, y en ese tiempo en donde los perseguían, y en ese tiempo tan hermoso, donde uno moría por el amor a Cristo, y hoy en día, donde la gente ya no le importa el amor a Cristo. Esas son cosas para uno pensar, ¿cierto? Antiguamente todos querían ir al templo. Hoy en día van a 24/7, ejercicio toda la noche, pero muy pocos se encuentran con Cristo, ¿o no es así? Muchos van a los gimnasios de cuerpos, pero pocos de almas, ¿o no es así? Cartas y epístolas de San Pablo son 13 cartas dirigidas a comunidades o personas concretas de esas comunidades. Un consejo, cuando ustedes lean las cartas, ¿cierto? De San Pablo, no diga los Corintios, diga su nombre, diga Claudia. Carta de San Pablo a Claudia, ¿cierto? Digan cada uno su nombre, no les dé miedo. Carta de San Pablo a Andrés, carta de San Pablo a Mabel, carta de San Pablo a Juliet. Háganlo así y verá que van a entender mejor las cartas, porque uno a veces las ve para el pueblo, pero no las toma para quién, para Para uno. nuestra propia vida. Exacto, qué bonito es uno leerse una carta de San Pablo, o no, para uno. Una carta de Pedro para uno también, Ave María. O Santiago, que es tan radical. O yo le tengo a Santiago una admiración, pero también le tengo mucho respeto porque el tipo es muy radical. Santiago era, por eso peleó con San Pablo también. Y por eso a veces no se quería. Eran muy radicales, ¿sabes? Y cuando hay radicalistas, la cosa es, ¿cómo será que Pablo tiene que salir de ser fariseo, ¿cierto? Y bajarle un poquito a ese fariseísmo para que empiece a renacer ¿quién? Cristo.
Es que ese es un proceso tremendo. Ahora miremos, epístolas católicas, las que les decía, que son 8 cartas por diferentes personas, ¿no? Dirigidas a todas las comunidades y personas que deseen leerlas. ¿Por qué se llaman católicas? Porque son universales, son para todos. ¿Listo? Y el Apocalipsis, aunque mucha gente ve este libro con mucho temor, en realidad es un libro de esperanza, es un libro de revelación, es un libro de consuelo para la iglesia. También es el libro llamado, ahí está, libro de la revelación. Entonces la gente lo mira, se va a acabar el mundo, ya el diablo está con nosotros, ya no sé qué, no, es un libro de esperanza, es un libro de vida, es un libro que nos muestra a nosotros esa magnificencia de Dios, de cómo Juan ve ese Dios, pero también de cómo está con nosotros y cómo tenemos que cuidarnos para llegar al paraíso. Porque yo no sé ustedes, no sé ustedes me dirán, que a pesar que no los puedo ver a todos, pero ustedes me dirán, San Felipe Neri, hay una frase que me encanta y que yo amo y que trato de vivirla. San Felipe Neri dice, prefiero el paraíso. Yo no sé ustedes si prefieren el paraíso o seguir aquí. Yo preferisco el paraíso antes de pecar, antes de caer, antes de todo, prefiero que el paraíso. No sé ustedes. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, quiero el paraíso. Claro, Padre, todos. Pero mira que a veces uno Padre. dice, Paraíso, cierto, que dicen, "No, chévere, vamos por el paraíso", pero el paraíso se vuelve a veces aquí en la tierra como algo complicado, ¿no? Porque se le cayó el paraíso. Entonces, con el tóxico, o sea, con el esposo o la tóxica, y empiezan a pelear, y se terminó el paraíso. Y lo triste es eso, que no se han dejado tocar del amor de Dios, que no se han dejado permear. Por eso, estos libros, es cuando uno lee las epístolas, es muy importante tomarlas para quién, para uno. Cuando Pablo habla de los borrachos y de todo, hombre, una epístola que viene para mí, a mí me gusta y me paso de copas. Y siempre digo, como todo, pero es que tomarse no es malo. Lo malo es lo que tú haces con el trago no es malo. Lo malo es que lo que tú haces con él, ¿cierto? No, que es que mis ojos ven más allá. Es que lo malo no son los ojos, ni ver. Lo malo es lo que tú ves con tus ojos. No, que mis pensamientos. Por eso dice, cuando uno dice yo confieso, dice de pensamiento, palabra, Palabra, obra obra y omisión. Y y omisión. ¿Sí ve? Eso es lo que la Biblia nos está invitando, de pensamiento. Manejemos los pensamientos porque prefiero el paraíso. Palabra, de pensamiento, palabra. Que mis palabras sean de amor, como Cristo es amor. ¿Cierto? Pensamiento, palabra, obra. Que mis obras den razón de mi fe y del amor que tengo por Dios. Y de omisión, porque a veces por omitir los pecados del otro, me estoy hundiendo quién. Yo, ay, pero es que mi esposo, pobrecito, mi esposo, pobrecito, sí, pero él tiene que hacer un proceso de conversión. Punto. Es que mi hijo, es que ore por mi hijo. Sí, pero tiene que hacer un proceso de qué? De conversión también. Pero es que, padre, no, es que no hay formas de llegar al cielo fácil. Para llegar al paraíso hay que amar a Cristo y hay que seguir sus enseñanzas. Entonces, ¿qué hacemos? O seguimos mintiendo o vivimos en Cristo. ¿Ustedes qué piensan? Pues, padre, buenas noches para todos. Me disculpo, padre, de haber llegado tan tarde. Tengo cosas en la parroquia y me cogen bastante tiempo y preciso en septiembre. Sí, usted tiene razón en lo que dice y eso nos pasa mucho y sobre todo a los que estamos, entre comillas, en los caminos ya del Señor y en ese camino de la conversión o que ya sabemos o creemos que manejamos ciertas cosas y se nota mucho en nosotros que estamos en los grupos parroquiales, en este tipo de actividades y muy ligados como a la iglesia y al servicio. O sea, uno realmente sí ve tantas cosas
y no, y caemos mucho en eso. Me gustó mucho eso que dijo ahorita de lectura de la carta de San Pablo, sí, a Paula, por ejemplo. A veces debo hacer las lecciones divinas los martes a las 5 y muchas veces la preparo y voy a traer eso a colación porque eso sí es muy importante y me lo he preguntado muchas veces y caemos mucho en el rezo, en la camándula y el rosario y la misa diaria. Y sí, yo soy muy piadosa y yo hago todas mis prácticas y todo, pero entonces me habla un compañero y me hace una corrección fraterna y entonces se acabó el mundo. Se me Ujú. olvidó Cristo y ya no está Cristo y ya no está el amor y ya no veo tan linda a esa persona porque como no está de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, que ve en mí que no está bien, entonces ahí ya todo se va al traste, ¿vale? Entonces nos cuesta mucho vivir ese evangelio y dar ese testimonio, ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y en ese actuar. Sí, caemos mucho en eso, sobre todo las personas que estamos en ese camino. Exacto. Y el problema es que a veces cuando nosotros tenemos que hacer una lección o tenemos que hacer más que todo una meditación de la palabra, que nosotros meditamos la palabra, nosotros no hacemos yoga ni hacemos nada de eso porque eso no va con nosotros, eso no es ni cristiano, sí, eso es de otra forma. Y ahora nos están metiendo en todo lado muchas cosas, lo cual no debería. Nosotros ya tenemos una sinergia con el evangelio y con todo que debemos empezar a hacer. Por lo menos uno como monje, nosotros oramos las horas y tenemos que hacer siempre una meditación de la palabra fuerte, porque la palabra debe ayudarnos, porque la soledad, porque muchos curas se retiran por la soledad, pero ¿cuál es el problema? Cuando uno nunca ha aprendido verdaderamente a estar solo, sino que siempre quiere estar acompañado, no. A veces la soledad es necesaria para dejar hablar al Señor. A veces la intimidad con Cristo es necesaria para que Él hable. Por eso la palabra es clara. Y cuando la palabra uno empieza a leerla, lo empieza uno a cuestionar. Por eso a muchos no les gusta hacer estos cursos. Porque cuando empiezan a cuestionar, incomodan. Porque cuando empiezan a cuestionar, ya no quiero. Porque cuando empiezan, no, eso es muy difícil. No, es que lo difícil no es la palabra, el difícil es usted. Y siempre diré las cosas así. Difícil no es escuchar al otro cuando me corrige. Difícil soy yo que no sé recibir la corrección fraterna que dice la palabra. Si tu hermano peca, dile. Si vuelve a pecar, ve con otro y hablen con él, hasta oren con él. Si sigue pecando, hombre, ya llévalo a la comunidad porque ya se hizo todo el proceso. Y si él ya no quiere ni nada, hombre, ya no hay más que hacer. Déjenlo, porque él no quiere estar en la comunidad, él quiere estar solo, déjenlo. Es que se perdió, no se perdió, porque la comunidad hizo el proceso. Entonces, pues, la gente a veces como que no comprende y trata de obligar. No, a nadie hay que obligar. Si yo quiero volver, vuelvo, y si no quiero, no. Bueno, lo que les decía al principio, el libro del Génesis, cuando uno empieza a leerlo y a entenderlo y a comprenderlo, hombre, el recado que Dios deja con la creación, oh, es muy fuerte. ¿Y qué hicimos y qué estamos haciendo con la creación? La estamos destruyendo. Ahora bien, el cuerpo fue malentendido. Hasta el mismo Francisco la embarró. Y fue malentendido hasta la Edad Media, en donde decían que había que maltratar el cuerpo porque todas esas ideas de Platón se estaban metiendo en la gente porque el cuerpo es la cárcel del alma. Cuando el cuerpo es parte con el alma. Y si Dios nos dio este cuerpo, fue para que también lo cuidáramos, lo amáramos, lo respetáramos. Pero ¿qué está pasando hoy? Algunos ya lo endiosan, ¿no? Lo ponen fuerte y eso se ve, pero por dentro no hay nada. O sea, somos puro, ¿cómo es que se bagazo? Se llama. Y vivimos en un mundo del bagazo, en donde todo el mundo se ve lindo por fuera, pero nada, puedo decirles algo que decía mi abuela. Yo soy muy paisa. Mi abuela decía la cara bonita y el rabo cagado. Entonces decía mi abuela, perdón, Vanidad de vanidad. sí.
Es Es- verdad. pero es verdad, o sea, la cara muy linda, pero el resto huele feo, está podrido. Y eso no nos deja a nosotros ¿qué? Vivir, experimentar, sentir. Por eso, queridos hermanos, no sé qué les pareció esta pequeña introducción. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vamos bien? ¿Vamos caminando? Excelente, padre. Muy bien, sencillito, bien Bien. explicado, práctico, muy bueno. Claudia, ¿qué ibas a decir? No, padre, digamos que uno va entendiendo, pues, yo estoy como muy nueva en este camino, en este proceso de aprendizaje y creo que ha sido un día de unos aprendizajes muy grandes y de entender, pues que dentro de la Biblia hay unas realidades humanas que a veces uno no las contempla, que es lo que me llevó hoy, que me llevó que es un libro de salvación que tal vez uno lo ve de otra forma diferente, que a veces uno ve a un Dios castigador y resulta pues que uno también es parte de ese proceso que uno no le puede echar la culpa a Dios de todo lo que le pasa a uno, ¿no? O sea, que es como lo que de pronto nosotros nos hemos ido como acostumbrando, pero para mí es un día de aprendizaje y de querer continuar este camino, de tener esa coherencia que a veces cuesta tanto cuando los que están alrededor de uno no piensan o le han hecho daño y a veces las reacciones de uno son de una forma totalmente diferente, así que cuestan mucho. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Mabel? Excelente, padre. Es muy entendible, sencillo y que de verdad le llena a uno porque a veces queremos actuar por nuestro propio pensar y nuestro propio sentir y nos olvidamos de que la Biblia es un libro que es la sabiduría de Dios y que es un manual de instrucciones que nos va a llevar a trabajar para obtener la salvación que queremos y para vivir en el paraíso. Muy bien. Entonces, miren, ¿cuál va a ser el trabajo, no? Para ya cerrar, porque pues ya se nos acaba el tiempo. El trabajo, como les dije, lean a Job. Lean a Job, pero mírenlo desde dos puntos de vista, lo que les dije, ¿no? Verdaderamente era, ¿cómo fue que les dije? Se me fue la pluma. ¿Cómo fue que les dije? Que era Job. Paciente, Será paciente. paciente. Pero, o sea, ¿qué tipo de paciencia? ¿No? Porque es que la gente malinterpreta los tipos de paciencia. A mí, yo a veces llego a alguna clase y pongo mi cara de serio y día dicen que estoy bravo. No, estoy serio. Cuando esté bravo, pues me verán de otra forma, ¿cierto? Entonces, eso. Y miren, una de las cartas apostólicas, de las que te digo, de Pablo, ¿sí? Cojan una sola, si sea una cortica, y léanla con el nombre de ustedes y me cuentan cuando nos volvamos a encontrar. Miren, cuando hagan ese ejercicio de leer a Job, escriban, escriban, no se queden ahí, sino escriban. Vayan escribiendo lo que van encontrando de Job. El libro es corto, no se van a demorar mucho leyéndolo, ¿cierto? Por eso lo dejo, porque es muy corto. Sí, ahí van a encontrar temas del Eso, diablo. vamos a temas- hacer un resumen, padre, de lo que uno entendió Sí, de ¿cómo Job. tú entiendes? ¿Cómo tú entiendes ahí? ¿Y cómo entiendes esa paciencia que supuestamente la gente le da a Job? Porque a mí me da risa en la iglesia que siempre, padre, hay que ser pacientes como Job. Y yo por dentro, si usted viera a Job como es, no sería, no me diga eso. No hay que hacerlo, no hay que. No, no, porque es que no, o sea, ustedes cuando lo lean les va a dar risa también escuchar a la gente, ¿cierto? Porque es que usted se nota que no han leído a Job. Job tiene momentos elevados y momentos de depresión y momentos, o sea, van a ver que muchos de ustedes hasta, oiga, yo soy parecido a Job en esta parte, ¿cierto? Hasta le pegan una enfermedad al pobre, casi lo matan. Y le quitaron toda su familia, imagínense, o sea, hay muchas cosas de fondo. Y cojan una epístola a los Corintios, no sé, una carta bien bonita, así sea un solo capítulo, y léanlo completo, y léanlo para usted. Carta dirigida a Andrés, carta dirigida a Claudia, carta dirigida a Mabel, carta dirigida a Juliet, carta dirigida a Paula, y me cuentan. Y miren, cuando terminen de leer la carta, escriban qué le queda, qué le queda. Y me cuentan cuando nos vemos.
¿Les parece? Sí, padre. Sí, Claro que padre. sí, padre. ¿Tienen tiempo para hacer la tarea? No más. ¿Estamos? O sea, ¿no? Sí, padre. ¿Alguien quiere hacer la oración final? Oh, padre, una pregunta. Y si por lo menos uno le hace resumen y se lo envía y después, usted le pregunta a cada uno, ¿no? Bueno, pues, es que yo eh, ahorita quiero que iniciemos porque es que viene lo más fuerte, que es vamos como un ejercicio muy personal. ¿Les parece? Un ejercicio muy personal, o sea, muy tú. Tú Sí, allá, padre. tú allá, sentaditos, tranquilos, tomándose en un café, bien chévere con el Señor. ¿Les parece? Es como un ejercicio que quiero que hagan muy personal. Y ya Sí, vamos en padre, cómo no. materia porque la materia ya empieza a ser más complicadita. Hagan este ejercicio así por el momento, ¿les parece? Bueno, padre, claro Sí, que sí. padre. Sí, padre. ¿Alguno quiere terminar con la oración? Sin pena. Ay, Dios mío. ¿Por qué nos da pena orar? Bueno, yo Señor, lo hago, padre. ¿Quién? ¿Claudia? Bueno, Claudia. Señor, te damos gracias porque en esta formación que nos estás llevando a conocer tu palabra, hubo presencia del Espíritu Santo. Te pedimos en esta noche que nos permita reflexionar de todo lo que aprendimos el día de hoy y que esa palabra que tú nos entregas cada día haga presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque en esta pequeña comunidad que estamos en este momento, porque estamos comunidad, estuvo tu presencia, estuvo la presencia del Espíritu Santo para que te pudiéramos escuchar y para que pudiéramos entender lo que nos quieres transmitir. Hay un propósito muy grande aquí, cada uno tiene un propósito para su vida y para estar bajo tu voluntad, Señor, para seguir tu camino, para que tú nos guíes. Entonces te damos gracias y te damos gracias porque a través de las enseñanzas del Padre, pues nos estamos acercando a ti. Y a partir del conocerte, de guiarnos, nos vas a permitir que podamos continuar en este camino, ser tu testimonio. Te damos gracias y te pedimos la bendición en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de una cosita antes de que se vayan. Esta clase quedó grabada, ¿cierto? También, o sea, con Jenny también pueden preguntar para que les manden las diapositivas que vimos hoy, para que ustedes las puedan en la semana volver a mirar y todo, ¿les parece? Y cualquier cosa, yo soy monje, ¿cierto? Monje de la iglesia, mi nombre religioso, yo soy el monje Juan de la Cruz. Bueno, para que cualquier cosa que necesiten, aunque mi nombre de pila es Padre Jesús Galindo, el nombre religioso mío yo soy Jesús de Juan de la Cruz, aunque mi nombre propio es Juan de la Cruz como monje. Bueno, Sí, Padre. que Dios me los bendiga. Gracias, Padre, por todos sus aprendizajes del día de hoy. Gracias, padre. Gracias, Gracias. Gracias, Padre. padre. Dios lo bendiga. Bendiciones también para usted. Bendiciones para todos. Para todos. Amén. Que Gracias. Sí. Que tengan buenas noches. Gracias, padre, por su gentileza y su tiempo.